was just a shepherd boy, without a shield, without a sword, fed up with the giant's voice, screaming curses to the Lord. Now I walked down the hill alone, with a pocket full of river stones. But what the Philistine couldn't see is what I had was more than me. See, on my own I'm weak, but my God fights for me. Well, I was serving to the king, interpreting his crazy dreams. I won't worship mortal men, so they threw me in the lion's den. Vicious teeth were all I saw, till something came and shut their jaws. You couldn't find a scratch on me. In fact, that night I fell asleep. When morning came, it shocked them all, 'cause my God fights for me. Oh, yes, he does. I stumbled into the room with alabaster and my wounds. I could feel their judging eyes as I knelt before the Christ. I poured my oil upon his feet. I didn't care who saw me weep. I gave him all I had that day, and he should have sent me on my way. But instead he lifted up my head, 'cause my God fights for me. Whoa, whoa. He's my shield, he's my sword. The victory is the Lord's. He's my shield, he's my sword. The victory is the Lord's. So what's your story here today? And what's the giant in your way? Are you trapped and can't get out? Or are you staring down a lion's mouth? Can you stay before the Lord? Or do you need to hit the floor? 'Cause it don't matter what you've done, 'cause the battle is already won. So lift your voice with me and sing that my God fights for me. Oh yeah. So lift your voice in victory, 'cause my God fights for me. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa, nadie queda fuera. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay nada
mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y el lisiado en la historia era yo. El año pasado di una palabra rema. Y en la palabra rema estuvimos todo el año con la palabra rema. La palabra rema fue la unción del Espíritu Santo. Amén. La unción del Espíritu Santo estuvo con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros. La unción del Espíritu Santo nos ha protegido de una manera tan gloriosa. Amén. La unción del Espíritu Santo hace cosas sorprendentes. Es que tenemos a un Dios poderoso. Entonces la unción caminó con nosotros todo este año 2025. Como iglesia terminamos este año 2025, pero iniciamos un nuevo año 25. Todavía estamos 2025, pero 2026. Como iglesia iniciamos este nuevo año al terminar este día. Y Dios, quiero decirles que esta palabra rema que Dios puso en mi corazón, estuvimos con esa palabra y el Señor hizo muchas respuestas de parte de Dios. Yo declaré la palabra recompensa, muchos recibieron recompensas que estaban un poquito allí detenidas, pero el Señor soltó la bendición. Y Dios hizo muchas cosas. Por eso es que este domingo que viene, de hoy en 8 días, vamos a tener un culto especial. Y el culto especial es que vamos a dar testimonio. Cada hermano, cada hermana que Dios hizo maravillas en este año 2025 va a dar testimonio. ¿Por qué? Porque si el Señor se glorifica en nuestras vidas, Él quiere que hablemos. Él no dio la bendición, Él no dio la sanidad solamente así para que nos quedemos callados, no. Él la dio para que exaltes el nombre de Él, para que lo glorifiques, para que testifiques quién es Dios. Él trae sanidad, Él trae milagros, liberación, prodigios, señales, y Él quiere que nosotros las hablemos. Ese es el deber de todo cristiano, hablar de los poderosos testimonios que Él hace en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él testifica al Padre. Jesús testifica al Padre. Y el Espíritu Santo testifica a Jesús. El Espíritu Santo tanto testifica al Padre como al Hijo, y también se testifica a Él mismo. Entonces Él nos enseña a testificar lo que Dios hace. Si Dios ha sido bueno con usted, no se quede callado. Hable, hable, porque un día cuando estemos en la presencia de Él le va a decir: yo te bendije en esto, yo te sané, yo te liberé, yo te rescaté, por mí estuviste con vida allá en la tierra y no testificaste. ¿Y qué dice la Biblia? Que si aquí en la tierra te avergüenza dar testimonio, allá en el cielo el Señor también se va a avergonzar de ti. Entonces es importante que testifiquemos lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Yo siempre, donde quiera que ando, yo siempre doy testimonio y daré mientras viva. ¿Cuántos pueden decir amén? No se avergüence de dónde lo sacó el Señor o dónde está ahora viviendo, ahora cómo vive. No se avergüence, porque de allí el Señor se quiere glorificar para que usted hable las maravillas de Él. Amén. Bueno, así Dios puso una palabra rema para este año 2025 que estamos por terminar. Ya solo falta diciembre, pero como iglesia terminamos hoy 2025, 2026. Pero antes de dar esta palabra rema de este año, voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Y si tiene su Biblia, pero antes de abrir su Biblia, sé que compartieron, vamos a tener nuestros bautizos,
Y voy a dar esta palabra rema y después vamos a gozarnos acá con esos bautizos. Amén. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí donde está, abra su Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Cuando esté allí me dice un amén. Vamos a esperar que esté en la pantalla por las familias que están acá, que han venido por primera vez o segunda vez. Dice la poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos se une conmigo a leerlo en voz audible? ¿Cuántos se une? A la de 3. 1, 2, 3. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Allí donde está, incline su rostro. Vamos a hacer una oración. Eterno y soberano Dios, le doy gracias por esta gran bendición que me da, Señor, dar su santa y poderosa palabra. Señor, gracias por cada familia aquí representante, Señor, que ha escuchado esa voz de esa invitación. No lo invitó la hermana, no lo invitó el hermano, lo invitaste tú, Espíritu Santo. Ellos nada más fueron esos canales de esa bendición de hacer esta invitación. Pero ¿quién los ha traído? Eres tú, Espíritu Santo. Señor, bendice cada hermano, cada hermana aquí presente. Y que esta palabra que ha puesto en mi corazón, que vamos a ser guiados a través de esta palabra, Señor, la palabra rema que está dando en unos minutos. Señor, declaro, Padre Santo, que todos unidos vamos a estar declarando esta palabra y juntos miraremos la misma gloria suya. Por lo tanto, Padre Santo, nos quedamos atentos a su voz, a lo que usted nos va a decir en esta hermosa tarde o noche, pero queremos prestar toda nuestra atención, que ninguna distracción vaya a distraernos. Nuestro enfoque es escuchar su santa palabra, esa palabra que trae fruto y que nunca regresará vacía. Gracias por estos 18 años, Señor. 18 años de bendición, 18 años de su amor inagotable, 18 años de preparación, 18 años de crecimiento espiritual, 18 años para una madurez mayor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse. Meditaba mucho en este verso. Un verso muy conocido, pero este verso nos está diciendo mucho. Dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza, su carácter es así. Él no puede negarse. Él es un Dios fiel. Él es un Dios amoroso. Él es un Dios grande. Él es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Su omnisciencia es que Él sabe todo de nosotros. Nos conoce. A este mismo momento, lo que usted está pensando, Él ya lo sabe. Desde antes que usted pensara venir, Él ya sabía que usted iba a estar acá. Ahora mismo le viene en pensamiento, es el mismo Dios poderoso, omnisciente, que sabe todo de usted, sabe todo de mí. Él conoce todo de nosotros. Yo siempre digo, con Él estamos completamente desnudos. Y es que desnudos venimos y desnudos nos vamos. Amén. Entonces la importancia de saber
que nuestro Dios es un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, tiene todo poder, es un Dios omnipresente que tiene toda presencia. Por lo tanto, como Él, sus atributos son tan gloriosos y poderosos, Él tiene un carácter glorioso, poderoso, sobrenatural. Y meditaba mucho en esos atributos de Dios. Y es que Dios tiene una cantidad de atributos. Basados en sus atributos, Él se manifiesta como Él lo quiere y como Él lo desea. Él es un Dios que cumple sus promesas. Cuando Él dice, yo te dije esto y así será, es porque así es. Él no cambia. Él es un Dios inmutable. Él es un Dios soberano. Él es un Dios de toda autoridad. Él es la misma suprema en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Él es el Dios todopoderoso. Y a ese Dios adoramos y alabamos. En Isaías capítulo 46, versos 9 y 10 dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Verso 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Él es toda autoridad. Su soberanía es todo. Hay una creación que Él creó. El aire que respiramos, ese aire que usted respira no es suyo. Es Él el dueño de ese aire. El aliento de vida, Él la dio. Él dio el hálito de vida. Tenemos vida gracias a Él. Si hasta el día de hoy usted está con vida, viviendo una vida que usted puede decir delante de Dios, no me merezco que tengas tanto amor hacia mí. Hay seres humanos, personas que dicen eso: Señor, no soy digno de hablar contigo, no soy digno de ir a tu casa, no soy digno de leer tu palabra, no soy digno. Y nos creamos todo eso porque nos sentimos tan bajos. Pero Dios es fiel. Dios, aunque tú te sientas así, sabes, el Señor siempre ha estado contigo. Y Él, su fidelidad siempre está allí y estará. El rema de este año 2025-2026 es fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios te va a perseguir donde quiera que andes. Y si tú te quieres desviar, la fidelidad te va a traer. Porque su fidelidad es eterna, es para siempre. Dios vuelve aquí en esta porción de Isaías 46, 9 y 10. Dios vuelve a señalar la capacidad que solo Él tiene para ordenar el futuro. Yo he escuchado personas que van a los brujos, van allá a preguntarles allí, o que le lean la mano, que viene el 2026, qué va a pasar. Y están con esa curiosidad, qué va a pasar. Y miramos ahí en las redes sociales, unos avientan esto, avientan el otro, y están diciendo muchas cantidad de cosas. 2026. El único que sabe el futuro es Dios. No se deje engañar. No se deje engañar. He dicho y he preparado a la iglesia que en estos tiempos van a venir muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos misioneros, falsos. Van a venir muchos falsos. Por eso la iglesia debe estar despierta y con los ojos muy abiertos y también con los oídos abiertos.
Porque estamos viviendo en tiempos finales. Las señales que habla la Biblia, todas las señales las estamos viendo. Y cada una se está cumpliendo al pie de la letra. Pero el Señor es fiel para con su pueblo. Aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. Porque su naturaleza y su carácter no le permite ser infiel a sus hijos. Él es fiel y lo será siempre. Por lo tanto, por eso declaré esta palabra rema, fidelidad de Dios. Porque en todo este año vamos a estar diciendo: Dios es fiel. Dios es fiel. Cada vez, hermano, hermana, en cada temporada, la temporada difícil, la temporada alegre, usted va a decir: Dios es fiel. Cuando usted declara Dios es fiel, algo sucede en el mundo espiritual y también en el mundo natural. Cuando declaramos Dios es fiel, a pesar de lo que esté viviendo, Dios es fiel, porque Él es fiel por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, miramos allí en la porción de 2 Timoteo 2:13. Necesitamos pensar que esa porción ya lo leímos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Necesitamos pensar bíblicamente acerca de la fidelidad de Dios, tal manera que confiemos más en Él que en nosotros mismos, o lo que dicen los gobernantes, o lo que dice el presidente, o lo que dice usted tiene que estar lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que hoy estamos pasando? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, la fidelidad de Dios se ve en todos los extremos de la vida. Dios es un Dios, tremendamente fiel. Fiel. Y dejó su palabra para que la leamos, meditemos y dependamos de la palabra. Entonces, si nos aferramos a la verdad que la palabra enseña, entonces descubrimos quién es Jesús. Descubrimos y conocemos a Jesús. Conocemos a Dios Padre y conocemos a Dios Hijo y conocemos a Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando llega un entendimiento y entendemos la fidelidad de Dios, encontramos muchas veces que no lo conocemos lo suficiente, porque no hemos leído la palabra. Cuando dependemos de la palabra, encontramos toda la fidelidad de Dios. Agarramos la palabra, la tomamos y la vivimos. Entonces empezamos a conocer a un verdadero Dios, verdaderamente fiel. Nosotros a veces no conocemos tanto a Dios porque no leemos la palabra. Hay gente que me dice: es que pastora, usted está cerca de Dios. Yo no estoy cerca de Dios. Todos estamos cerca de Dios. Todos tenemos todo el acceso para ir al Señor. Jesucristo es el acceso divino para poder llegar al Padre. Entonces tenemos ese acceso. Todos estamos cerca de Dios. Lo que sucede es que no leemos la Biblia. Y si la leemos como nosotros queremos leerla. Pero Dios nos enseña hasta leer, cómo leer la Biblia. Y Él nos da el entendimiento. El carácter de Dios. Dios es fiel. Él nunca cambia, nunca falla, nunca abandona, nunca olvida sus promesas, nunca deja media las cosas, nunca deja de ser, nunca deja de amar y nunca cambia de parecer. Él es el mismo de ayer, de hoy, por siempre y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él es el mismo. El concepto de la fidelidad es que la fidelidad de Dios es grande, es majestuosa, es inagotable, es inextinguible, es incomparable, es inamovible, es incomprensible. Él es fiel, está siendo fiel todo el tiempo. Aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel.
Y por eso es que a veces no tenemos cara de hablar con Él, porque hemos sido infieles. Pero la fidelidad de Dios no es igual que la tuya. La fidelidad de Él es soberana. Nuestra fidelidad puede estar tambaleando muchas veces hacia Él, pero Él permanece fiel todo el tiempo. Él no tambalea, Él siempre es fiel. Dice en Filipenses capítulo 1 verso 6: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Nosotros somos una obra en proceso. Él sigue trabajando con nosotros. No es que ya la sabemos toda, no sabemos nada. Él sigue trabajando con nuestras vidas, y Él seguirá hasta que Cristo venga. O sea que seguimos aprendiendo, seguimos pasando aflicciones, porque vivimos en esta tierra. Hay gente que dice: yo no quiero pasar aflicciones, yo no quiero pasar esto. Vivimos en esta tierra y vamos a pasar muchas cosas, pero el Señor nos enseña en su palabra. Nos dice que nosotros, que si Él ha vencido, nosotros también vencemos. Porque el mundo, en el mundo que vivimos, vamos a tener muchas cosas en la vida, buenas y malas también. Así que no todo va a ser perfecto. Somos una obra en proceso, somos una obra que todavía el Señor está trabajando con nuestras vidas y seguirá mientras estemos con vida. Dijo Billy Graham que la fidelidad de Dios se manifiesta en que Él es inmutable, siempre fiel, su palabra y sus promesas. La fidelidad de Dios es la base para la esperanza, y confiar en Él permite vivir con paz y depender su poder en lugar del propio. Rick Warren dijo estas palabras: la fidelidad de Dios se manifiesta en que Él es confiable, fiel a sus promesas y a su carácter, y que Él bendice la fidelidad de los creyentes con su gracia y provisión. Adrian Rogers dijo: cada día Dios te aleja de ti y te acerca a Él. Como dijo Juan el Bautista, dijo estas palabras: Señor, yo quiero menguar, pero quiero que tú crezcas en mí. Yo quiero cada vez menguar y que tú cada vez crezcas en mí. Esas son palabras sabias. Nosotros a veces le pedimos a Dios: yo quiero crecer en ti, Señor, quiero crecer, pero nunca menciona menguar. Señor, quiero menguar, quiero quitar mi yo, quiero quitar mis opiniones, quiero quitar aquello que me domina, quiero que tú crezcas y que yo mengüe. Y me encantó estas palabras similares que dijo Adrian Rogers: cada día Dios te aleja de ti, de tu persona, de tu carne, de tus deseos, pero te acerca a Él, a Dios. La lealtad perfecta de Dios y la consistencia en ser fiel a su nombre es su palabra, sus hechos tan tangibles que podemos sentirlos, verlos y olerlos también. Dios es fiel. Dígale a tu hermano, tu hermana que está a tu lado, y dile: Dios es fiel. Empieza a practicar la palabra del Señor. Dios es fiel. Vamos, dígaselo. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Y si tú no lo dices, te da vergüenza decir que Dios es fiel. Dios permanece fiel a pesar de que tú no lo quieres decir. Él es fiel y lo será siempre. Lo primero que quiero hablarles es que la fidelidad de Dios es una parte integral de su naturaleza. En Números 23, verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará.
Él es Dios y Él hace lo que Él quiere y su palabra se cumple tal y como Él lo dice. El poder de su fidelidad, de su naturaleza, es tan infinito que nos enseña dos formas en las que podemos ver la fidelidad de Dios. La primera forma es la fidelidad por pacto. Dios es fiel a su nombre y a su carácter. En Nehemías capítulo 9, verso 8, dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Isaac, con Jacob y con Isaac. Y Dios hizo pacto también con la iglesia. Dios ha hecho un pacto con la iglesia. Cuando vino el diluvio, cuando el Señor le habló a Noé y le dijo que construyera el arca, Noé construyó el arca dependiendo de la palabra de Jehová. Él sabía que la palabra del Señor se iba a cumplir. Y a pesar de todo lo que estaba viviendo Noé, él empezó a construir el arca. Con mucho dolor, pensamiento y muchas cosas. Lo atacaban en aquel tiempo mucha gente rebelde. Pero Noé estuvo haciendo todo lo que el Señor le dijo. Porque él sabía que el quien había dado la palabra es fiel. Y que su fidelidad iba a llegar en su momento especial. Llegó el día donde el Señor mandó aquel diluvio y las aguas se tragaron miles de personas, mujeres embarazadas, niños tiernitos, niños chiquitos, todos fueron tragados, todos fueron ahogados en el agua. Solo Noé y su familia fueron rescatados, o sea, vivieron. Porque toda en aquella generación era una generación rebelde, era una generación que no le daban el lugar a Dios, no contemplaban la fidelidad de Dios. Y vino el Señor y mandó el diluvio. El Señor en su tiempo mandó allí un arco iris en el cielo. Él estaba haciendo pacto por medio de ese arco iris, que Él no iba a destruir más la tierra, pero no la iba a destruir con diluvio. El Señor vendrá otra vez. Entonces, miramos la fidelidad de Dios. Mostró el arco iris. Por eso, hermanos, cuando usted mire un arco iris en el cielo, recuerde que la Biblia dice que es una señal de pacto que hizo Dios a la humanidad, que Él no iba a destruir más la tierra, pero con diluvio. Entonces meditamos todo eso y encontramos que la fidelidad por pacto es perpetuo, es eterno, es para siempre. Por eso es que Dios muestra su fidelidad en todo. Él muestra su fidelidad aún nosotros siendo infieles. Él lo muestra y lo muestra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 24 dice: Dios hará que esto suceda porque aquel que lo llama es fiel. Él es fiel. Amén. Y lo será siempre. El Señor hizo pacto con Abraham. Dio un pacto eterno. Abraham siguió con ese pacto. Y Abraham hizo pacto con Dios también. Dios le concedió lo que él quería. Dice en Hebreos capítulo 6 verso 13 al 18 en la NTV, dice así: por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham
como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Verso 16. Ahora bien, como las personas hacen un juramento, o sea, pacto, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Verso 17. Dios también se comprometió mediante un juramento, o sea, pacto, para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. ¿Está aquí, iglesia? Verso 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el pacto, o sea, juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Él es un Dios de pactos. Yo recuerdo a mi pastor, que en paz descanse. Él hizo pactos con Dios. Un pacto es que usted va a hacer lo que le ha prometido. Usted no puede ver por otro lado. No. Tiene que cumplir todo lo que dijo, porque está haciendo un pacto con el Dios soberano. Y muchos tienen miedo de hacer pactos. Muchos dicen: no voy a hacer pacto porque le voy a fallar. No voy a hacer pacto porque es que si le fallo. Desde el primer momento en que empiezas a pensar eso, ya le fallaste, porque ya lo pensaste. Pero Él permanece fiel. Él permanece fiel a pesar de esta fidelidad. En verdad, en mi persona, en mi corazón, la fidelidad de Dios me enamora. Yo puedo ver la fidelidad de Dios en todo, y me ha enamorado su fidelidad. Yo digo: Señor, si tú eres tan fiel, si, Señor, tú eres un Dios amoroso, a pesar de que como somos ingratos, malagradecidos a veces. ¿Está aquí, iglesia? Pero su amor ahí está todo el tiempo. Y Él solo nos observa, pero también en el caminar nos enseña. Por lo tanto, Dios es tan fiel porque su gracia es fidelidad. Y Él nos ha tenido tanta paciencia. Yo en los cultos hablo a veces de la paciencia, ese espíritu, del fruto del espíritu de la paciencia. Y a veces hay hermanos y hermanas que no tienen paciencia. Y pues rápido nos encendemos. Alguien se enciende rápido aquí, que no tiene paciencia para nada, que todo quiere ver hacia el tronar de dedos. Tenga paciencia. Dígale a su hermano o su hermana que está a su lado: ten paciencia. Acuerda, hay esposos que se codean ahí. Ten paciencia, ten paciencia. Entonces le regresa: tú también ten paciencia. Sí, hermanos, porque a veces no tenemos paciencia. Yo dije, a veces aconsejamos a otros y lo dije apenas el domingo, estamos aconsejando a otros a que tengan paciencia, pero nosotros no tenemos paciencia. Mentirosos somos. ¿Está aquí, iglesia? Mira, es que tenés que tenerle paciencia al niño. Es que mira, tenerle paciencia al cónyuge, ¿verdad? Hablando de las parejas. Tener paciencia, hombre, tener paciencia, ya vas a ver que vamos a conseguir un trabajo. Tener paciencia, ya vamos a estar bien. No, pero a veces, ¿verdad? La esposa, ¿verdad? Empieza: paciencia, pero los piles, mira, están corriendo. Por eso vuélvale a decir: ten paciencia.
pastora, pero si tenemos paciencia y vamos a quedarnos aquí sentados y no vamos a hacer nada, entonces ¿qué? Es que paciencia quiere decir que tengas paciencia, que el Señor va a proveer, pero tú te tienes que mover. Sí, porque a veces nosotros, algunos paciencia y se quedan acostadotes ahí o sentados ahí y no quieren hacer nada. Paciencia es, porque paciencia es un fruto del Espíritu Santo, y la paciencia es que tú te pongas en movimiento a ver qué haces. Amén. Y por eso las esposas se enojan, o los esposos se enojan también. Habla, Señor, dicen por ahí. Entonces, hermano, pero el Señor permanece fiel. Él está ahí siempre. La segunda forma es que la fidelidad por propósito y recompensa. O sea que el Señor nos enseña estas dos formas de su fidelidad. Una que es su fidelidad por pacto, cuando pactamos, cuando nos entregamos a Dios, cuando usted decide servirle a Cristo, cuando usted decide entregarse, usted está haciendo un pacto con Él eterno. Desde el primer momento que usted aceptó a Jesucristo en su corazón, lo recibió como su Señor y Salvador personal en su vida, usted hizo pacto con Dios. Y por eso muchas veces se nos olvida lo que confesamos, pero el pacto está allí y ese no puede ser anulado. Tú te entregaste a Cristo y ahora le perteneces a Cristo completamente. Eres de Él y eres de Él para siempre, porque Él permanece fiel y su pacto es fidelidad. Él no puede anular lo que dijiste. Porque a veces nos queremos retractar y nos decimos, pero es que sí, yo lo acepté, pero es que yo no pensaba bien cómo era esto. Y yo pensaba. Nada que pensaba, lo confesaste. Y gózate, porque Él está contigo y Él ha tomado el control de tu vida. Su soberanía está sobre ti. Y si ahora estás bien es por Él, porque un día hiciste pacto, a ti se te olvidó, pero a Él no se le olvida y nunca se le olvidará. Tú le perteneces a Él por siempre y para siempre. Pero también la fidelidad por propósito y recompensa. En Deuteronomio capítulo 7 verso 9 dice: conoce pues, Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué gloriosa promesa, hermanos, hermanas. Por 1000 generaciones. ¿Qué está diciendo ahí? Toda tu descendencia está bajo pacto, porque tú lo hiciste con Él. Entonces tu familia le pertenece a Cristo, aunque no hayan aceptado, tú lo declaraste, por lo tanto ya son de Él. Aunque tus hijos ahorita andan haciendo tantas cosas que tú ya no quisieras, pero una vez que tú confesaste al Señor, ese pacto se fue con ellos también. Entonces el Señor dice en su palabra, dice, guardará el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No está diciendo 2 o 3, está diciendo 1000 generaciones. La importancia de mostrar y de enseñar la fidelidad de Dios también a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Enseñarles, a pesar que no quieran nada con Dios, pero con su ejemplo lo dice todo. Su ejemplo va a hacer que impacte la vida de sus hijos. Por lo tanto, miramos ahí que hay un nivel de la fidelidad de Dios y es una recompensa para los que son fieles, los que quieren ser fieles. Dios es fiel con todos, Él nos ama, Él es fiel por su gracia y por su pacto. Para que Él cumpla su propósito, necesitamos que en nuestro corazón resolvamos y determinemos ser fieles para con Dios.
porque Él permanece fiel, pero Él nos enseña que seamos fiel a Él también. Sí, hermanos, como dicen, a veces solo queremos que Él dé, dame, Señor, dame más bendición, dame esto, pero no queremos comprometernos con Él. Pero sí queremos que Él nos bendiga. ¿Está aquí, iglesia? Entonces la importancia de resolver y determinar en nuestro corazón el serle fiel a Dios. Y no solamente fiel en una cosa, sino en todo. Fíjese que escuché un testimonio y quiero compartirlo. Pequeñito, decía esta persona que esta persona se fue a un culto, o sea, a un servicio, y estaba tan bueno el culto, y de repente llegó un hermano y le dijo: te quiero dar este regalo, porque era un hermano que tenía días de no ir a la iglesia y de repente llegó y le dice: tengo un regalo para ti y me da gusto verte. Y le regaló un regalo. El regalo era una cartera porque era para un hombre, un hermano, y le regaló una cartera. En la cartera decía fiel es Dios. En su cartera, hermanos, estaba dando una declaración. Usted sabe la cartera, ¿verdad? Usted sabe que se mete ahí. Entonces le dio un regalo sabio el hermano al otro hermano, porque el hermano estaba pasando una situación, pero le dio la cartera y le mandó a hacer en, no sé cómo, pero como tejido, y le mandó a hacer ahí: fiel es Dios. Y cuando el hermano la leyó, se gozó porque pues solo Dios sabía lo que él estaba pasando. Pero al otro lado, o sea, detrás de la otra parte de la cartera, no había nada, todo estaba en blanco. Decía: fiel es Dios, con un propósito. Si atrás tenía una línea donde él tenía que escribir algo. Y esta persona solo se estuvo pensando nada más y agarrando la palabra: fiel es Dios, me va a proveer, esta cartera se va a llenar, esta cartera va a haber provisión. Pero nunca vio la parte de atrás. La parte de atrás, él tenía que escribir: yo seré fiel a ti, Señor. ¿Está aquí, iglesia? O sea, que a nosotros nos toca escribir la otra parte también. Fiel es Dios, Dios es fiel, pero tenemos que escribir la otra parte donde nosotros debemos ser fieles. Entonces dice que este hermano, cuando no había visto lo que estaba atrás, solo se dirigió a lo de enfrente y se quedó allí. Y gloria a Dios, porque tomó la palabra. El Señor empezó a bendecirle. Y empezó a bendecirle. Y él decía: sí, es que fiel es Dios. Sí, es que fiel es Dios. Cuando un día sucedió algo y todo lo que había recibido, poco a poco se fue yendo. Cuando se fue yendo todo, él vio la otra parte donde él tenía que escribir allí que él tenía que ser fiel a Dios. Entonces Dios nos habla por medio de muchas cosas. Él es fiel, pero Él también nos enseña a ser fieles. Él es el ejemplo que nos da para que nosotros seamos fieles. Miramos hoy en día en la sociedad que mucha infidelidad hay. Matrimonios infieles, hombres y mujeres infieles, jóvenes infieles. Y miramos una sociedad de mucha infidelidad. Pero Dios nos está llamando a ser fieles. Y si tú ya eres fiel, sigue siendo fiel. Porque el que te llamó no fue el hombre. El que te llamó es Dios a que seas fiel. A que sean fieles los matrimonios hasta que la muerte los separe.
Y aún después que el cónyuge se va a la presencia del Señor, la fidelidad debe de seguir. Yo no estoy en contra de personas que después de que alguien pasa a la presencia de Dios realice su vida de nuevo. No estoy en contra. La Biblia lo dice, que puede realizar su vida. Pero ¿sabe qué? La fidelidad con Dios es para siempre. Es eterna. Es para siempre. Entonces Dios nos enseña que seamos fieles. Y en nuestras manos está ser fieles. En Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Él necesita un pueblo fiel para poder hacer su obra con fidelidad. Él es fiel, hermanos. Nosotros somos una comunidad fiel, así lo he declarado en el nombre de Jesús. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando iba a las iglesias o mandaba las cartas a las iglesias, él siempre en algunas cartas, por ejemplo en Corintios o también en otras cartas, él hablaba y decía: saludos a los fieles. Él declaraba fidelidad. Él sabía que eran fieles. Entonces él declaraba la fidelidad hacia ellos, porque él sabía. Entonces, esperando que Dios nos recompense, Él nos va a recompensar porque Él es fiel. Pero hay un nivel en nosotros de fidelidad, y Él nos va a recompensar conforme nosotros seamos fieles. Conforme a la medida de fidelidad, así va a ser tu recompensa. Porque a veces tenemos un concepto de que Él es fiel, o sí, si Él dice que no se puede negar a sí mismo porque Él es fiel. Sí, Él nos enseña a ser fiel, y nosotros tenemos que ser fieles. Es un mandato de Él. Nos enseña la fidelidad y quiere que seamos fieles. Entonces el Señor quiere multiplicar tus bendiciones con esa gracia divina. El Señor quiere bendecirte en todas tus áreas como te ha bendecido. Pero entre más fiel seas, más bendición viene. Entre más fiel seas, más recompensa viene. Porque Él es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Él es Dios. Entonces meditemos. Él nos enseña a ser fiel, y nosotros tenemos que seguir su fidelidad. Amén. Ese es el Dios que servimos. Él es la palabra, es fiel, la roca que no cambia. Es una roca gloriosa que no cambia. Es Dios. Lo siguiente es que nos enseña a permanecer fiel a pesar de. Fiel a Dios. Hermanos, como dije, vamos a tener aflicciones, problemas, situaciones, van a venir. Pero debes de permanecer fiel a pesar de toda la tormenta que estemos viviendo. Permanecer fiel hasta el fin. Fiel. Fiel a Él. Hay una iglesia que me llamó la atención. Esta iglesia se encuentra en Hechos capítulo 11, verso 21 y 23. Voy a leer nada más estos versos, porque son más. Dice así: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Esta iglesia nos enseña mucho. Esta iglesia era un modelo, la iglesia de Antioquía, una iglesia con muchas razones por ser modelo, porque era una iglesia misionera. Esta iglesia cambió el mundo. En ese tiempo allí, en esta iglesia, se movía mucha situación
este lugar se movía mucha situación, y toda la situación que se movía era de idolatría. Mucha idolatría. Pero cuando llegó el evangelio, cuando llegaron las buenas noticias, cuando ellos descubrieron quién es Dios y cómo es su fidelidad, ellos empezaron a ver las cosas diferentes y entendieron que había un solo Dios, y ese solo Dios es nuestro Dios y Padre Celestial, el Dios fiel, el Dios de fidelidad. La buena noticia llegó en ese momento y muchos se convirtieron a Cristo. Se convirtieron, entregaron sus vidas. Entonces este lugar se convirtió en una iglesia. Esta iglesia fue una iglesia misionera, una iglesia donde el evangelismo estaba bien activo, una iglesia donde fue llevada la palabra, donde fue llevada la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios se mostró en Antioquía, en esta iglesia. Entonces miro allí que esta iglesia tenía una mentalidad de compromiso cultural. Todas las etnias, o sea, todas las razas, todos eran un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola misión: anunciar las buenas noticias. Entonces allí en Hechos habla la inteligibilidad del evangelio. Habla que la soberanía del Señor tomó lugar, en esa iglesia. Se entregaron completamente al Señor. La idolatría, dice que todo lo que se movía en ese tiempo, dice que empezaron a tirar todo lo que no sabía, que ellos sabían que no era Dios. Entonces empezaron a ver a Dios, al verdadero Dios, y lo descubrieron. Allí vinieron sanidades, milagros, y vino un despertar, vino un avivamiento en esta iglesia. De igual manera sucedió en la iglesia primitiva, allí también en Hechos. Nos enseña la fidelidad de aquellos 120 que estaban en ese lugar en el día de Pentecostés. Habían 120 personas, habían niños, habían jóvenes, habían ancianos, habían matrimonios, habían hombres, habían mujeres fieles esperando la promesa. Estaban adorando, alabando al Señor, esperando una promesa. Esa promesa que Jesús había dicho, que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Esperaron la promesa, la fidelidad de Dios estaba con ellos. Ellos nada más esperaron. En un momento oportuno se reunieron todos y empezaron a adorar, a alabar al Señor, y la promesa llegó. Porque sabían que el que había dado la palabra es fiel. Es fiel. Y dice la Biblia que los niños, los hombres, las mujeres empezaron a hablar nuevas lenguas, su lengua cambió. Allá estaban otros galileos, y decían: bueno, ¿y estos qué les pasa? ¿Por qué hablan de esa manera? Porque el Espíritu Santo los tomó. El Espíritu Santo vino con poder y gloria. Y empezaron a hablar un nuevo idioma. Empezaron a hablar diferente. Es que la palabra nos hace hablar diferente. Es la palabra que cambia nuestro vocabulario. Entonces miramos tanto la iglesia de Antioquía como la iglesia primitiva. Eran iglesias que en verdad se movía el poder de la presencia del Altísimo. La fidelidad de Dios estaba impregnada en esas iglesias. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es usted y soy yo. Cada uno por nombre y apellido. Entonces miramos que en la iglesia de Antioquía, esa formación que hubo un discipulado, una preparación. ¿Sabe, hermanos? Aquí nosotros tenemos clases de discipulado. Clases donde estamos aprendiendo la Biblia, donde estamos aprendiendo a ser un verdadero discípulo, donde aprendemos cosas que no entendíamos, no sabíamos, y empezamos a ver cómo debe de ser un discípulo, un seguidor de Cristo. La importancia que Bernabé tuvo que ser enviado a Antioquía, porque Bernabé tenía que llevar una buena nueva a felicitarlos. Porque Bernabé y Saulo eran los que, o Pablo, eran los que iban a ver cómo estaban las iglesias. ¿Y sabe qué? Mandaron a Bernabé. Bernabé estaba capacitado para ir a examinar, ir a ver la iglesia. Habían llegado oídos de Bernabé que en la iglesia se movía un mover glorioso,
un poder glorioso, porque todos los miembros que estaban en esa iglesia eran fieles. Y había una fidelidad a Dios sobrenatural. Entonces llegó a oídos de Bernabé, llegó a oídos del apóstol Pablo, y vinieron y todo el equipo ahí enviaron a Bernabé, y Bernabé va y empezó a ver a todo ese mover. Pero les dijo y los exhortó y les dice que permanezcan fieles, porque es que tanta fidelidad que había, y lo que él llevó fue: sigan así, sigan fieles, porque si ahora hay mover, va a haber más mover. Le llevó un mensaje de aliento, de esperanza, de estímulo. Y eso es lo que Dios nos está hablando hoy. Amén, iglesia. Dice que esta iglesia empezó a tener muchos frutos. Sus frutos eran tan visibles porque proclamaban el evangelio donde quiera que andaban. Daban buenas noticias y cada vez se agregaban a la iglesia, se añadían. Hoy viene un año nuevo, donde el Señor también nos exhorta a que si somos fieles, debemos de seguir fieles, permanecer fieles hasta el fin. Y fieles en proclamar su palabra, fieles en dar la buena noticia, fieles en ser constantes en la iglesia, fieles en estar en un estudio bíblico, fieles en leer la palabra, fieles en ser un adorador en espíritu y en verdad, fiel a Dios, fiel a Él, al único. ¿Está aquí, iglesia? Lo siguiente es la fidelidad de Dios en promesas cumplidas. Dios cumple sus promesas. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 4 verso 28: así que, hermanos, nosotros como Isaac, como hijos de la promesa. El Señor le dio la promesa a Abraham que iba a tener un hijo. Bueno, Sara se adelantó y de allá le dio a su criada a su marido, y bueno, el Señor, ¿verdad? Como allí pues tuvo que ver con la criada, y allá nace Ismael. Pero Ismael no era la promesa. La promesa tenía que venir de su esposa Sara. Entonces miramos allí que la promesa se cumplió en Isaac. Dios cumple sus promesas. Dice en Romanos 9:9: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La promesa fue dada a Abraham. Sara se rió porque no creyó. Pero ¿sabe qué? La promesa se le había dado al sacerdote, al hombre. Y esa palabra vino y se cumplió en el tiempo exacto. De aquí a un año, yo quiero hacer una declaración en tu vida, en el nombre de Jesús. De aquí a un año, esa palabra, esa oración que tanto le clamas al Señor, que solo Él sabe cuál es tu clamor, de aquí a un año esa promesa se va a cumplir. Antes del año vas a ver esa bendición. Antes de que se cumpla el año, vas a ver esa promesa. Lo creo firmemente. Dice la Biblia en Génesis 12 del 2 al 3: el Señor le dio esta promesa a Abraham y le dijo: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice el 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, esto es una poderosa promesa. El Señor cuidó a Abraham en todo, porque este hombre tenía una comunicación con Dios, era amigo de Dios. Hermanos, qué hermoso es que el Señor nos llame amigo. ¿Está aquí?
Pero eso va a ser basado en esa relación que tenemos. Al hablar con Él, al escucharle. A veces queremos oír su voz audible. Y yo no estoy diciendo que no puedes escucharla, pero también su voz audible está aquí, está en la palabra. Aquí la puedes escuchar todo el tiempo. Ahora mismo la estás escuchando. Le da esta promesa y le dice: ¿sabes qué, Abraham? Bendeciré a los que te bendigan, pero también, Abraham, voy a maldecir a los que te maldigan. Y le dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, esta palabra ya la conocemos, pero hoy el Señor nos está recordando. ¿Y sabe qué? Él habla que va a engrandecer su nombre. O sea, el nombre de Abraham iba a ser engrandecido y serás bendición. Hermanos, hasta el día de hoy Abraham es el padre de la fe y es bendición, y nosotros recibimos esas bendiciones, ese pacto que hizo un día Abraham con Dios y Dios con él. Entonces miramos que fidelidad de Dios en esas promesas cumplidas. El Señor te ha cumplido muchas promesas, pero todavía faltan unas y están por cumplirse. Y aunque el mundo esté ahorita todo lo que estamos viviendo, el Señor va a cumplir su promesa, porque Él te lo prometió y así será. Ten paciencia. El Señor le dio una promesa a David. Aunque David no pudo construir el templo del Señor, pero la promesa siguió y se cumplió en su hijo. Su hijo construyó el templo al Señor. David, el Señor le dio toda la herramienta a David. Y David el Señor le dio los planos, le dio todo. Pero todo, él ya no pudo, porque el Señor vio en David que él no iba a construir el templo del Señor, sino que iba a ser su descendencia, iba a ser su hijo. Entonces miramos cómo la promesa se cumplió, porque el Señor le dijo que David iba a ser el tiempo donde él tenía que ya dormir, y que su hijo iba a seguir con la obra. Y así sucedió. Salomón construyó el templo al Señor. Fue palabra de Jehová, se cumplió al pie de la letra. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. En Josué capítulo 23 verso 14 dice: y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Toda la palabra se ha cumplido y está por cumplirse cuando Él venga. Él vendrá. Su palabra es fiel y Él prometió que Él va a volver, va a volver. ¿Cuántos quieren que Jesús venga pronto? Yo que estuviera aplaudiéndole. ¿Sabe por qué? Porque es a nuestro Señor. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3, capítulo 9, ya termino, 14. El Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor todavía no ha venido, es porque te está esperando a ti, que te arrepientas. Y quizás usted dice: pastora, pero si yo me arrepiento y no viene, hay mucha más gente, está tu familia, están tus amigos. El Señor es tan fiel que Él está esperando que muchos se arrepientan, porque Él, su amor es tan grande que Él nos quiere llevar a todos. Su fidelidad es tan grande que Él no quiere dejar a nadie aquí. Por eso el Señor te está llamando.
No soy yo, es el Señor quien te llama. Y aquí para terminar, la fidelidad de Dios es revelada a los fieles. Dice en 2 Samuel 22:26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, o sea, fiel. Dice en Hebreo 10:23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Él lo va a cumplir. Si hasta el día de hoy tú estás con vida y tienes a tus seres queridos, es porque hay una promesa en ti. Y esa promesa es la que está viva en tu vida. Él cumplió su promesa, Él cumple su promesa y Él cumplirá su promesa. Dios es un Dios fiel. Si tú no le has sido fiel al Señor, Él quiere mostrarte y revelarte esa fidelidad que Él tiene hacia ti. Te la quiere mostrar aún más de lo que tú sabes. Él es fiel. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. La Biblia nos enseña: a los que Él ha llamado y elegido, les son fieles. Y dice, estarán con Él. Yo no sé qué ha pasado todo este tiempo. Quizás le has fallado al Señor. Quizás te sientes, como dije en medio de la prédica, te sientes indigno o indigna delante de Dios. Dios siempre ha sido fiel contigo. Nunca te ha dejado y nunca te dejará. Siempre ha sido fiel a pesar de los problemas, a pesar de la tempestad, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar de la prueba. Siempre ha sido fiel. Él ha mostrado su fidelidad contigo. Y tú lo sabes, porque cada persona que está aquí reconoce muy dentro de su corazón y en su inconsciente o conciencia sabe que hay un Dios. Sabe que hay un Dios fiel. Dios hoy te está llamando. Dios no quiere que sigas así como has estado llevando tu vida. El Señor ha tenido mucha misericordia contigo. Mucha. Él es un Dios misericordioso. Pero sabes que en esta hermosa noche Él está tocando la puerta de tu corazón así y te dice: ¿cuándo vas a hacerlo? Quizás lo has hecho en tu secreto. Has hablado con Él y le has dicho: Señor, yo creo en ti. Y le has pedido perdón una y otra vez. Él ya te perdonó. Él es fiel. Él ya te perdonó. Y esa comunicación que tienes y dices: pero yo hablo en secreto, yo estoy en secreto, Él sabe todo de mí, Él conoce todo. Él lo conoce todo. Pero te voy a decir algo. Cuando Jesús dio su vida, la dio en público. Él no la dio en secreto. Él entregó su vida. Él llevaba la cruz. Para Él era duro cargar la cruz, llevando todos esos golpes, las heridas de su cuerpo. Y le pusieron esa cruz para que Él la cargara. Para Él no era fácil, pero todo lo estaba haciendo por su fidelidad. Cuando le pusieron los clavos en su mano, sintió un dolor fuertísimo que no nos podemos ni siquiera imaginar el dolor que llevó nuestro Señor. Cuando le pusieron el clavo en
esos pies. Eso fue un dolor muy fuerte. Cuando le pusieron la corona de espinas, no solamente se la pusieron así, se la hicieron fuerte para que esas espinas llegaran hasta dentro de su cabeza, estaban metidas adentro. Cuando le pusieron, ella estaba en la cruz y este soldado romano viene y le pone la lanza en el corazón. Eso fue fuerte. El dolor que él sentía, su corazón no salió sangre, sino que salió agua y sangre, pero más era agua. Podemos imaginar el dolor que estaba llevando nuestro Señor por ti y por mí. Él estaba mostrando su misma palabra de fidelidad en la cruz. Porque antes, en el Antiguo Testamento, hablaba de que Jesús iba a venir, que Jesús iba a ir a la cruz. Y todo era una preparación. Y llegó. Se cumplió la palabra que Jehová dio a los antepasados, o sea, en el Antiguo Testamento. Por eso los profetas andaban proclamando del Mesías, porque estaban preparando a la gente. Sabes que hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, Dios ha puesto en mi corazón hablarle a la gente, porque Cristo viene y el Señor no quiere que te quedes. Cristo es real y mostró su fidelidad en público. Él no se escondió para dar su vida. Él lo hizo en público y nos enseña que nosotros también demos nuestra vida en público, siguiendo las Escrituras, porque Él mostró su fidelidad en todas las áreas. Hoy el Señor nos llama. Él ha permanecido fiel contigo. Y voy a pedirle que incline su rostro. Hable con el Señor. Hable con Él. El Señor te está llamando. Viene un nuevo año. En el mundo es un año que termina en diciembre. Tú puedes empezar ya. Dale tu corazón al Señor. Da el primer paso. Recuerda que nadie es perfecto. El Señor todavía está trabajando y seguirá trabajando hasta que Él venga en nuestras vidas. Él te está llamando. Yo veo en el Espíritu que aquí hay personas que han conocido del Señor, pero se han apartado. El Señor te está llamando a que vuelvas. Un día tú te entregaste a Él, hiciste pacto con Él, así que tú ya le perteneces al Señor. Pero hoy es una oportunidad para que des ese paso de obediencia y muestre la fidelidad que Dios ha tenido contigo.
cumplir con mis hijas, conmigo, con mis nietos, con mis tataranietos, con mis nietos, pero de que se cumple, hermano, la grandeza de Dios se cumple. Las generaciones, hermano, tenemos que levantar su pueblo remanente, amén, pero eso sí, no perdemos la visión, no perdemos el enfoque. Hablemos de Jesús el Salvador del universo y mundo. Él nos enseñó que esta es la misión. ¿Está conmigo? Cuando el Señor me llamó a este ministerio, me dio esta palabra. Me dio la palabra de Josué capítulo 1. Miren, esta palabra rema no es malo, no es una mentira, no. Este es Jesús el verbo, la acción. Jesús el día conmigo, Jesús el verbo, la palabra viva, la palabra en acción. Hermanos, ¿por qué Dios me da esta revelación para estos tiempos? ¿Por qué Dios pone esta palabra? Esta es la visión, esta es el rema de este año. Y si será el rema del siguiente año, solo el Señor lo dirá. Pero ¿saben por qué el Señor me puso en mi corazón este rema y compartirlo a usted? Porque ya basta de la iglesia, hermanos, que solo bla bla. La iglesia tiene que tener acción. Porque Jesucristo es verbo, es acción. No le oigo. Él es luz. Y dice la palabra que nosotros, la iglesia, somos luz. Somos sal de la tierra. Somos luz.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Nosotros muchos sabemos estas porciones, pero si las sabemos, las tenemos que tomar en acción. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios está sobre Jesús. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús está sobre la iglesia. Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Sin el poder de Jesús no podíamos estar aquí. El poder de Jesús hizo que ahora nosotros existamos, porque Él dio todo. El Padre dio todo, dio la mejor ofrenda, lo dio todo por amor al mundo entero. Por amor dio lo mejor, dio lo primero, dio la primicia por usted y por mí. Por lo tanto, Jesús tiene poder. Tan solo mencionamos el nombre de Jesús, algo debe de pasar en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque en Jesús hay poder, porque Jesús es el único que vino a salvarnos, a rescatarnos del pecado y de la muerte. Jesucristo Él es el poder aquí en la tierra. Él dejó al Espíritu Santo, dejó al Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo está aquí. Jesús, su Espíritu nos ha ayudado para seguir adelante. Estamos paradas aquí solamente por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí dando testimonio del poder de Dios. Estamos aquí como testimonio que hemos pasado dolor fuerte, hemos sido sacudidas, pero yo le quiero decir, entre el sacudimiento del dolor, Jesús ha estado con la familia pastoral y con la iglesia. La unción del Espíritu Santo está